Hola, buenas noches. Ya vamos casi a comenzar nuestro en vivo de hoy. En la noche de hoy vamos a hablar con el doctor Marcos Arias, médico urólogo, el cual nos va a orientar un poco sobre esa especialidad y sobre todo sobre la cirugía robótica, que él es uno de los pioneros en ese tipo de cirugía aquí en Santiago. Hola Wanda. Nos va a explicar cómo se puede hacer esa cirugía, qué tan asequible es y qué beneficios nos ofrece esa cirugía. Y todas las preguntas que les puedan surgir sobre lo que tenga que ver con urología y con ese tipo de técnica quirúrgica. Vamos a esperar que el doctor se pueda conectar en un momento. Nos conectamos con el doctor. Ya por aquí estamos. Marco, buenas noches, mi hermano. Buenas noches, hermano, ¿cómo estás? Todo bien. Gracias de antemano por aceptar la invitación. Pues claro. Antes de que tú te conectaras, yo hice una breve introducción de que íbamos a tratar sobre conceptos básicos de urología, de en qué consiste esa especialidad y que tú nos vas a explicar sobre la cirugía robótica, cómo se hace, desde qué tiempo la tenemos aquí, cuáles beneficios nos ofrece, la asequibilidad que puedan tener los pacientes. Porque cuando uno habla de Ok, robot, piensa que eso es algo muy costoso y muy difícil de tener acceso. claro. Formalmente, buenas noches a todos. Hoy con nosotros el doctor Marcos Arias, médico urólogo, una persona que nos conocemos de hace mucho tiempo y que goza de mi afecto, admiración y aprecio. Marcos, Claro. bienvenido. Igualmente, hermano, tú sabes que no hay que repetirlo, pero nos conocemos de hace un poco ya, ¿eh? Sí. Bien, Marcos, tú eres médico urólogo. Sí, Básicamente, como tenemos muchos seguidores que no son médicos ni relacionados al sistema de salud, eh, claro. ¿de qué se encarga la urología? ¿De qué trata la urología? Sí, bien, bien. La urología es la rama de la medicina que se encarga de las patologías del aparato geniturinario masculino y femenino, urinario masculino y femenino y genitales masculinos, básicamente. Pero patologías médico-quirúrgicas. Eh, en tu especialidad tenemos mucho en común y a la vez se presta mucho a confusión. La diferencia principalmente es que el urólogo se trata de la vía urinaria. El nefrólogo es principalmente la parte parenquimatosa del riñón, la funcionabilidad del riñón. Nosotros de la parte de la desembocadura de la orina, todo el transporte de la orina. Y en el riñón básicamente las enfermedades estructurales del mismo, los tumores, los cálculos urinarios cuando requieren cirugía y la vía urinaria baja pues en ambos sexos, pero también los genitales masculinos, y aquí incluimos lo que es la próstata, que es el órgano, pues quizás que por el cual los urólogos son más famosos, ¿verdad? Todo el mundo, todos los hombres saben que en algún momento tienen que ir al urólogo a evaluarse la próstata. Bien, sí, tenemos mucho en común nuestras especialidades y tenemos que tratar varios pacientes en conjunto, Sí, el urólogo y el nefrólogo. Como tú bien hiciste la diferencia, cuando hay que hacer un procedimiento, realmente nosotros no hacemos procedimientos, los nefrólogos, quienes los realizan son los urólogos, pero básicamente muchos pacientes tenemos que tratarlos en conjunto, tanto así es. ambulatorio como ingresado. Claro, Eh, y aquí algo que a mí me gusta mencionar es que cada vez más la medicina es multidisciplinaria y al ser multidisciplinar pues se beneficia a todo el mundo, se beneficia al paciente sobre todo
nos beneficiamos los médicos que antes teníamos la costumbre, bueno, las generaciones anteriores, de tratarlo todo. Y eso realmente, aparte de que no beneficia al paciente, porque usted nunca lo va a saber todo, pues genera mucho estrés, mucho cansancio, que tampoco es algo que va a terminar beneficiando al médico a largo plazo. Cuando nosotros leemos una patología o una enfermedad, siempre hacen aclaraciones sobre la raza, sobre el lugar donde vive el paciente. Básicamente, así, a grosso modo, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes que trata la urología en nuestro país? Claro. Bueno, por el tipo de clima en el que nosotros vivimos, pues las enfermedades como las litiasis urinarias son muy frecuentes. También en los tiempos de verano, pues aparte de las litiasis urinarias que se ven el año entero, pues tenemos algunas infecciones geniturinarias que tienden a aparecer en épocas de calor y humedad. Y también por nuestros antecedentes raciales, pues algunas enfermedades oncológicas son más frecuentes que en otras poblaciones, como por ejemplo el cáncer de próstata, que se ha visto que es más frecuente en raza negra, y nosotros por nuestro vínculo, nuestra raza, pues tenemos una incidencia relativamente elevada de cáncer de próstata. Bien, los cálculos y las patologías prostáticas. Los cálculos también tenemos que resaltar que son muy frecuentes en el sexo femenino, o sea que Así muchas es, féminas necesitan de la atención de un urólogo, o sea, no como el claro, ginecólogo, que el hombre no va al ginecólogo, pero sí exacto. las mujeres en ciertas patologías, en ciertas condiciones, deben de ser asistidas por un urólogo. Así es. De hecho, hay una subespecialidad dentro de la urología que se llama la uroginecología, que básicamente se trata de este tipo de patologías que tenemos en común con los ginecólogos. Fístulas urinarias, lo que le llaman comúnmente como descenso. O sea que hay muchas patologías urológicas que en mujeres que, bueno, que deben ser también evaluadas por un urólogo en ocasiones. Debilidad del El piso piso pélvico. pélvico repercute Así es. mucho en las ya un poquito de edad avanzada, digamos, con relación Así es. a incidencia de infecciones de vía urinaria. Eso es muy importante, Exactamente. más en mujeres que tuvieron muchos embarazos. Así es, la Eh, incontinencia urinaria, que Ujú. es algo muy frecuente en la edad avanzada y que disminuye mucho la calidad de la vida de las mujeres. Bien. Marcos, tú hiciste urología aquí en el Cabral Ibáez, en Así Santiago. es, ¿Cuál fue la otra especialidad que hiciste? ¿Y dónde? claro. Y me gusta hacer mucho énfasis en eso, de nosotros nos formamos aquí en el Cabral Ibáez, porque muchas veces cuando estamos estudiando medicina y cuando salimos al principio tenemos la idea de que formarse aquí pues es una desventaja, y en realidad pues yo no lo veo así. Al contrario, es una ventaja que si la sabemos utilizar pues nos puede beneficiar en la carrera para siempre. Conocemos mejor el sistema, conocemos mejor nuestros pacientes, nos relacionamos mejor con nuestros profesores, o sea, hay una serie de ventajas. Luego de yo terminar urología fui a Venezuela, ahí hice un año de urología mínimamente invasiva y cirugía robótica, y ya luego al regresar pues me instalé directamente en el Hospital Metropolitano de Santiago del Mons, y es donde me desempeño hasta la fecha. Ok. Explícanos un poco en qué consiste la cirugía robótica antes de llevarla directamente a tu área. Claro. La cirugía robótica es la evolución de la cirugía laparoscópica. Es pues el pináculo de lo que es la cirugía mínimamente invasiva. La cirugía laparoscópica es introducir puertos de acceso a las cavidades corporales para introducir a través de estos instrumentos para manipular pues los tejidos y realizar la cirugía sin necesidad de hacer grandes incisiones y grandes manipulaciones de los tejidos. Entonces, hace ya 20 años aproximadamente, que fue, bueno, más de 20 años, en 1999 se introdujo el primer robot, que es el robot Da Vinci, que hasta la fecha sigue siendo el más utilizado por muchos y el mejor funcionamiento, que lo que hace es pues conectar estos puertos de acceso, estas pinzas, estos instrumentos del paciente a un robot que va a ser manipulado por un cirujano. No es que el robot opera solo, no es que el robot lo podemos programar para que haga la cirugía solo. No, el robot lo que hace es
trasladar los movimientos de la mano del cirujano a los instrumentos que están conectados a este robot para de esta manera pues disminuir la maniobrabilidad de los instrumentos, de esta manera disminuimos y minimizamos las complicaciones y pues nos permite hacer una cirugía en espacios más reducidos, con mejor precisión y por lo tanto con mejores resultados y menos efectos adversos. Y al ser la incisión más pequeña, o sea, la herida, la recuperación es mucho más Mucho rápida, más menos rápido. dolorosa, más estética, Claro. menos riesgo de sangrado. Entonces, la laparoscopía, que es lo que la gente llama rayo láser, que no es Sí, rayo láser, se hace un pequeño orificio de aproximadamente 1 centímetro donde se entra el instrumento. Entonces, así con es. la robótica se hace algo similar. Se hace algo similar. En el caso de la robótica, el robot Da Vinci comúnmente tiene tres brazos manipulables por el cirujano, que se conectan al brazo derecho del uno, el brazo izquierdo del otro, y un tercer brazo que podemos hacer clutch para cambiarlo y servirnos de ser nuestro propio asistente. Y el cuarto brazo, que es realmente el brazo de la cámara, es el que se conecta a la óptica, que tiene unos lentes binoculares, lo que permite tener visión tridimensional. Cuando hablamos de visión tridimensional binocular, imagínense que usted se pone estos binoculares con lo que ve a distancia, pues lo mismo, puede ver profundidad, a diferencia de la visión bidimensional que provee un lente único, que es como si usted estuviera viendo televisión. Cuando usted está viendo televisión, usted ve la imagen, pero usted relaciona que algo está adelante o detrás dependiendo de lo que conoce, pero no tiene la sensación de profundidad. El robot Da Vinci te permite eso, saber qué está adelante, qué está detrás y tener esa sensación de profundidad que permite mayor precisión. Entonces, pues esto es parte de la ventaja que tiene la cirugía robótica con un robot Da Vinci. Bien, un paréntesis ahí que me hicieron una pregunta fuera del tema. A la doctora, a la cirujana vascular, decirle que no estamos en pelota ahora, que estamos en el live. No estamos en pelota por ahora, doctora. Que hoy pierden No, las no. águilas, dice ella, pero no estamos en pelota ahora. Que, Eh, que no damos en eso, no estamos que en eso. después, Entonces, cuando tú haces una cirugía, tú como cirujano principal, tú tienes un ayudante que claro, también casi siempre de tu especialidad, tú tienes el anestesiólogo y tú tienes un instrumentista, así que es, regularmente es un enfermero o licenciado que te instrumenta. así es. Con esta cirugía se reduce el equipo, con esta No, técnica, perdón. no necesariamente. Hay cirugías donde al robot tener tres brazos operativos, pues tú te puedes servir de tu propio ayudante. Pero, por ejemplo, una cirugía de próstata el personal es el mismo. Y cabe destacar que el cirujano debe estar dentro de la sala. No es que el cirujano puede estar en otro lugar, a pesar de que la tecnología teóricamente lo permite, pero nunca se ha hecho y no hay planes de hacerlo en el momento. Porque cualquier fallo del robot, el cirujano tiene que estar ahí para poder tomar el mando. Existe un asistente quirúrgico que puede ser bien un colega de la misma especialidad, como también puede ser un técnico asistente quirúrgico que se dedique solamente a eso. Y sabemos que en otros lugares, pues esto es una carrera con especialidades y subespecialidades incluso también. Y también debe haber circulante, debe haber anestesiólogo con su ayudante y un instrumentista. O sea que debe haber un equipo completo. El objetivo de la cirugía robótica no es reducir personal, sino aumentar la precisión y la mejor funcionabilidad del paciente luego de los procedimientos. Y que la recuperación sea menos traumática y más corta. Exacto. Que a largo, o sea, a mediano plazo, es mejor para el paciente y puede también que sea más barata porque va a durar menos tiempo ingresado y va a tener una Sí, recuperación mejor, más corta. Hoy yo hablaba con alguien y lo voy a hacer comentario aquí. En países desarrollados se valora mucho lo que es el tiempo que tú duras incapacitado para volver a trabajar o si tu enfermedad te incapacita para trabajar
por mucho tiempo o definitivo. O sea que las Así es, enfermedades en los países desarrollados tienen un componente socioeconómico. Me así imagino es, que uno de los pilares de esa técnica es que hace que el paciente tenga un tiempo de incapacidad o de licencia médica más corto y por ende poder incorporarse laboralmente más rápido. claro. Aquí no manejamos esos datos, pero me imagino que eso Sí, es uno de los beneficios también de esa técnica. claro, definitivamente. Imagínalo de esta manera. Al principio de la robótica hubo mucha resistencia, como todo lo nuevo, porque decían, bueno, pero que es un costo innecesario, esto El se puede hacer con la equipo, la paroscopía, sala. el equipo es costoso, los instrumentales son costosos, pero los estudios a largo plazo, en lugares donde se hace mucha cirugía, pues esto se mide y se ha visto que costo-beneficio pues es eficiente porque permite que el paciente dure tiene una estadía hospitalaria mucho más corta. Yo te estoy hablando de que hay pacientes que uno lo opera hoy y mañana se puede ir a la casa de una cirugía mayor por un cáncer. Eh, Menos riesgo de infección nosocomial al tener menos tiempo de hospitalización, menos riesgo de infección de herida quirúrgica, una recuperación funcional más rápida, por lo tanto una reintegración al sistema laboral más rápido, por lo tanto el paciente vuelve a ser productivo más rápido y esto se traduce a disminución de costos del sistema. Entonces no es que el robot sea simplemente un capricho de alguien que se le ocurrió decir vamos a operar por un robot. No, es que a largo plazo ha mostrado ser eficiente, sobre todo en este tipo de cirugías como las urológicas, que se hacen en cavidades muy pequeñas, donde la cirugía convencional pues, puede ser muy agresiva y puede dejar secuelas que dejen al paciente incapacitado por largo periodo de tiempo o disminuyan su calidad de vida, lo que conlleva entonces a otro tipo de trastornos, como por ejemplo depresión, ansiedad, que también se traduce en costos al sistema, porque el paciente tiene que ir a un especialista de salud. O sea, todo esto se mide y todo esto ha demostrado que la cirugía robótica en lugares de alto flujo pues llega a ser eficiente. Me imagino que eso pasó en su momento con la laparoscopía. Literalmente lo mismo pasó porque los estudios, yo he realizado conferencias donde precisamente analizaba esto, la evolución de la laparoscopía comparándola con la robótica y son caminos similares. Eh, una tecnología nueva siempre va a ser costosa, pero a largo plazo pues tú te das cuenta de que esa tecnología nueva te aporta unos beneficios que pueden hacer el sistema más eficiente. Bien. En el área tuya, en tu área, en tu entrenamiento, tú haces cirugía de próstata, pero ¿qué otras cirugías se pudieran hacer mediante esta Claro. técnica? Pues Preguntaron eso por ahí. teóricamente todo lo que se puede hacer por la paroscopía se puede hacer por robótica, o sea, todo. En el caso de urología, pues la cirugía de tracto urinario superior, de riñón, eh, por enfermedades oncológicas como los tumores renales, pero también por enfermedades anatómicas, como por ejemplo una estrechez de la unión pielureteral, que haya que hacer una reconstrucción, pues el robot también ayuda bastante. Al realizar la sutura es más cómodo, eh, pues puede tener mayor precisión. Entonces, en estos casos también se puede realizar cirugías de cálculos renales, que aunque cada vez se utiliza menos la vía invasiva o la vía de la paroscopia o incluso la vía abierta, pues también tiene un lugar. Por ejemplo, un paciente que tenga un cálculo en la unión pilureteral, donde drena la orina, porque precisamente tiene una estrechez de la unión pilureteral, pues lo recomendable en este caso es hacer una cirugía laparoscópica o robótica para, aparte de extraer el cálculo, poder hacer la reconstrucción. Entonces, por esto la cirugía robótica y laparoscópica tienen todavía un campo o tienen un espacio en la cirugía para cálculos urinarios. Bien, yo sé que tú tratas la mayor parte de tus pacientes porque nos entrenamos en adultos. Podemos Así es. utilizar en urología el Da Vinci en niños. Sí, se puede, se puede. Yo todavía no me aventuraría, no lo haría. Hay buenos cirujanos pediatras, urólogos pediatras. Una compañera que yo le envío a los pacientes que trabaja contigo allá, que es la doctora Eva Marte. Yo los pacientes pediátricos yo les tengo mucho respeto, por así decirlo, Sí, porque por igual que algo yo existe. no, nosotros no entrenamos en adultos y Exacto, cualquier detallito se nos puede escapar claro, y que posteriormente le traiga una consecuencia así es. irreversible al paciente.
Pero Pero de que sí, se puede, claro que sí. Hay cirujanos expertos en cirugía robótica de niños. Y por ejemplo, ahora hay una nueva plataforma del Da Vinci que es el single port, que es un solo puerto por el cual se introducen las diferentes pinzas que luego se abren como si fuera un pulpo dentro del abdomen. Y esto para cirugía pediátrica es muy beneficioso porque solamente tiene que hacer un solo acceso y a través de ahí se introducen las pinzas que son más pequeñas. Entonces sí, se utiliza, claro que sí. ok. Hablamos que el equipo quirúrgico es el mismo, o sea, no te reduce, Personal no. no reduce personal, reduce tiempo, partiendo de que no hay complicaciones durante la cirugía. A Una largo plazo cirugía, sí, o sea, claro que sí. del procedimiento como tal. Claro que sí. Estamos hablando de una cirugía de... Todo depende de tú comparar, por ejemplo, tú comparar pues personas con el mismo grado de experiencia, ¿verdad? Ujú. Pero a largo plazo, una persona que haya completado su curva de aprendizaje, que tenga ya una cierta destreza, pues te puede realizar una cirugía de cáncer de próstata en menos de 2 horas, 1 hora y media incluso. Y eso es muy poco tiempo para una cirugía de esta magnitud. Entonces sí, puedes reducir el tiempo porque al tener menos complicaciones transquirúrgicas, pues tú realizas una cirugía más limpia y por lo tanto tienes un mayor control de los tiempos de los pasos quirúrgicos y el paciente, claro que sí, sale mucho antes. Menos tiempo anestésico también, que Menos eso tiempo tiene anestesia, mucho así es. beneficio. El paciente que se va a someter a este tipo de, o sea, que tú vas a utilizar esta técnica, la evaluación preoperatoria es la misma o tiene una preparación diferente. Es lo mismo, teniendo en cuenta que va a ser una anestesia general. Siempre en Entonces, general. siempre anestesia general, porque al insuflar el abdomen con CO2, pues esto no permite que el paciente esté despierto. Sería muy incómodo, nunca se ha hecho. Entonces, el paciente debe prepararse para una anestesia general. El anestesiólogo tiene que tener experiencia en este tipo de pacientes, además de que la posición quirúrgica pues varía dependiendo de la técnica del tipo de cirugía que se vaya a realizar. Entonces, por ejemplo, la cirugía de próstata el paciente está en un tren del embol completo. Entonces, de esto, con un periodo de cirugía relativamente prolongado, pues puede llegar a ser un problema. Entonces, el anestesiólogo tiene que tener todo esto pendiente a la hora de preparar el paciente. En cuanto a si debe tener algunas recomendaciones especiales, pues lo mismo que haríamos en cualquier otro tipo de abordaje. Yo para la cirugía de próstata le hago una preparación colónica breve, le hago un enema el día anterior al paciente para que tenga el colon vacío, más que limpio, sino, no limpio, sino vacío, para evitar la compresión hacia la vejiga y que nos pueda pues, aumentar el riesgo de complicaciones de recto. Entonces, básicamente eso. Ok. Muy interesante esa aclaración. ¿Qué paciente no califica para esta técnica? Un Claro. paciente que tú digas, no, este paciente no cumple, o sea, ¿hay Sí. algún criterio Lo para elegir primero, esa técnica? sí, son los mismos criterios de exclusión, por así decirlo, de contraindicaciones para cualquier otra cirugías oncológicas. Y en el caso de la cirugía robótica, lo mismo que para la cirugía laparoscópica. Paciente con coagulopatías graves, paciente con un EPOC muy severo que no permita la insuflación del abdomen, porque esto genera cierta compresión al tórax, y en pacientes con EPOC pues, puede llegar a ser un problema. Pacientes que tengan contraindicación quirúrgica por alguna otra razón, pacientes que tengan un abdomen muy operado previamente, no se recomienda en estos casos esta técnica, igual a la laparoscópica puede llegar a ser más perjudicial que beneficiosa. Y pues básicamente eso. Claro, ya para realizarse la cirugía hay ciertos criterios que van a depender del tipo de tumor y ya esto es algo más técnico, más Más especializado, específico. pero la idea es que debe siempre el paciente que tenga una patología prostática pues preguntar por la técnica. Yo puedo operarme por cirugía robótica y o si se quieren acercar, decir, bueno, yo tengo este caso, yo califico para cirugía robótica y ahí, bueno, pues uno lo evalúa y le dice si sí o no. ¿Desde cuándo tenemos en el país y en Santiago acceso a esta técnica? Claro. El Da Vinci, aunque quizás para muchas personas crean que es nuevo, aquí tiene ya 7 años, empezó en el 2014, la cirugía robótica. Realizada por dominicanos, pues ya sí tiene poco, tiene de 2019 que yo empecé a
a incursionar en esto. Y bueno, que estamos intentando lograr llevar la cirugía a todo el tipo de paciente. No es mentira que en un momento pues, llegó a ser muy excluyente, llegó a ser más costoso, pero conforme pasa el tiempo pues hemos ido abaratando costos, hemos ido pues, buscando y encontrando maneras de poder ofrecerla a más pacientes. Incluso el paciente que es el paciente normal, de paciente asegurado, con seguro básico, por ejemplo, podemos buscar la vía. La idea es que en un futuro pues las aseguradoras nos den cobertura básica al paciente, nos permitan los gastos clínicos, los gastos quirúrgicos, los gastos, los honorarios, y que el paciente solamente corra con los costos del uso del equipo y de los materiales gastables que utiliza el robot. Esa era la siguiente pregunta que te iba a hacer, si ya eso estaba en el catálogo del plan básico. El plan No, básico, prácticamente en el 90% de los pacientes que van a los centros grandes, como claro, tu clínica, como la mía, tienen seguro por el trabajo, y el trabajo así viene es. en el plan básico. Así es, no está, pero en urología no se quiere, ni siquiera está la laparoscópica convencional. O sea que si Ni, la vamos endo- a ni, eso, lo- ni los procedimientos endourológicos. ni los procedimientos, y muchos de los procedimientos endurológicos tampoco. Y sabemos, la gente tiene que entender que el plan básico es una ley que cuesta agregar procedimientos. No es tan sencillo como simplemente que el seguro quiera agregarlo y ya. Entonces, se está trabajando con eso. Yo entiendo que los seguros eventualmente lo van a cubrir, porque es que el paciente mientras el paciente más lo demande, más lo requiera, más lo busque, pues los seguros se van a ver en la obligación de darle ciertas respuestas a sus usuarios, porque pues el seguro que le dé respuesta y le dé autorización, pues va a ser el seguro que va a salir ganando. Lo que sí está cubierto es en algunos planes de seguros internacionales. Yo he tenido pacientes que le han cubierto 100%, y no un seguro de otros países, seguro internacional locales, o sea, con cobertura local. O sea que es simplemente cuestión de preguntar, no lo descartemos, no pensemos que es imposible de inicio. Y ahí yo también invito a los colegas a que si tienen un paciente y pues el paciente le pregunta, pues que le dé la información, y si no la tiene, pues que nos contacte y le podemos ayudar a dar la información, y al fin y al cabo la idea es que colaboremos todos con esto. Hay una pregunta, Marcos. Pregunta que es la cirugía robótica y la función sexual del paciente. La suerte es que si la hace el urólogo y hay algún problema, él mismo lo resuelve, Ramón. La función sexual, bueno, la cirugía de próstata, que es la que puede tener afectación de la función sexual, debemos tener algo claro. El paciente no va a salir mejor de como entró. Eso es lo primero. Generalmente el paciente que tiene cáncer de próstata es un paciente de mediana edad, que tiene otras comorbilidades y a veces de edad avanzada. Entonces el paciente entra en una cantidad de unos síntomas que lo llevan a realizarse la biopsia, y luego se descubre que tiene cáncer de próstata. Y muchas veces incurrimos en el error de no preguntarle antes de operarlo cómo está su función sexual. Y el paciente ya luego que tiene el problema resuelto, el problema del cáncer, entonces se da cuenta, pero yo no tengo buenas erecciones, porque ya se le quitó una preocupación. Entonces, importante es documentar antes de la cirugía cómo es la función sexual del paciente. Ya luego, independientemente de la vía de abordaje, siempre hay un porcentaje de pacientes que pueden tener complicaciones aún en la cirugía más perfecta, porque la vasculatura y la inervación de las vísceras pélvicas, sobre todo del pene, pues es compleja y debe tener la menos manipulación posible. Y a veces, hasta sin manipulación transquirúrgica, puede ocurrir, porque hay una inflamación luego del procedimiento que pues enlentece un poco los nervios, y el paciente puede tardar en recuperar la función sexual, y a veces no la recupera del todo. Pero esto es un porcentaje de pacientes menor al 7%, y cada vez se va acortando y se va disminuyendo más, porque vamos descubriendo pues factores predictivos para el mantenimiento de la función sexual y de la continencia urinaria de la técnica quirúrgica. Pero claro, el paciente tiene que entender que ningún procedimiento le va a dar garantía de 100% ni siquiera de curación, como tampoco de recuperación funcional, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Y quien le diga a usted que se lo va a operar de cualquier parte, pero en este caso de la próstata, y va a salir potente y continente, 100% le está hablando mentira, no está siendo sincero.
Entonces, siempre hay un porcentaje de pacientes que debemos asegurarle y darle a entender bien al paciente que va a ser sometido a una cirugía prostática, que hay un porcentaje que puede tener secuelas, aún en la mejor técnica quirúrgica. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes de esta técnica? Mira, la más frecuente, pues yo no hemos tenido realmente complicaciones y postoperatorias inmediatas relevantes. Eh, la que yo podría decir que es la que más se nos puede dar en alguna ocasión es el escape o el liqueo de la anastomosis. Y esto se soluciona dejando el DREN por más tiempo, manteniendo la sonda y esperando que la anastomosis cierre. O sea, eso es lo que yo podría decir que es la complicación más frecuente y no llega a ser una complicación grave. Nunca hemos tenido que transfundir una unidad de sangre en un primer paciente todavía. Y ya a largo plazo, pues las complicaciones más frecuentes son lo que mencionamos. Pues recidiva tumoral, que ya de hecho previo a la cirugía nosotros tenemos una idea clara de qué paciente puede tener recidiva a largo plazo por el tipo de tumor. Y para eso existen clasificaciones que debe discutir el paciente con su urólogo antes de ser sometido a una cirugía. Luego está la continencia urinaria, que hablábamos que hay menos de un 7% de pacientes que puede tener este tipo de complicaciones, y la impotencia sexual o disfunción eréctil. Estas dos últimas pueden ir recuperándose a mediano plazo, pero si luego de un año de cirugía persiste cierto grado de impotencia o incontinencia, pues ya es difícil que se pueda recuperar del todo y tenemos que lidiar con ellas con el posible tratamiento de los mismos. Bien, un paciente que se haya hecho un procedimiento mediante esta técnica y en algún otro momento de su vida se presente otro procedimiento quirúrgico, ¿pudiera un paciente hacerse en más de una ocasión por esta técnica, aunque no sea el mismo problema, en este caso prostático? Sí, claro. O sea, si el paciente, un ejemplo, tiene un problema prostático, que es la cirugía que más se realiza a nivel mundial por robot, que es la prostatectomía radical. Si en algún momento le hacen una prostatectomía radical y en un futuro descubren un problema de colon, un problema renal, pues sí, se puede realizar por cirugía robótica, claro que sí. ¿Hay utilidad para casos de emergencias No, con esta técnica? No. no, lo mismo que por la laparoscopia, o sea, eh, lo primero es que los quirófanos robóticos tendemos a tenerlo lo más reducido, lo más limitado posible a procedimientos no de emergencia, por el hecho de para no contaminar la sala. Porque los procedimientos de emergencia generalmente de abdomen generalmente van a ser problemas de cirugía contaminadas. Si va a estar pues el colon afectado o un sangrado importante, pues por eso no se realiza la cirugía robótica. Pero tampoco se realiza la cirugía laparoscópica. Lo que se puede realizar es la laparoscopia diagnóstica en un caso de un paciente que tenga un abdomen Abdomen agudo. agudo. Y si se puede resolver por la laparoscopia, por ejemplo, una apendicitis, una situación intestinal que se puede resolver por la laparoscopia, sí. Pero la robótica no se destina a esto. Ok. Entonces, a manera de resumen, sacando con pincelada, podemos decir que todo procedimiento que se haga por vía laparoscópica se puede usar mediante la técnica robótica. Sí, sí, no hay ninguna limitación más allá del cirujano, si lo desea realizar de esa manera. O O de sea, la que no es disponibilidad. exclusivo del urólogo. No. Hay dos especialidades que son las que más se han beneficiado de la cirugía robótica, que es urología y ginecología, y es porque trabajamos en las cavidades pélvicas, que es donde necesitamos más movilidad y que no nos lo permite ni siquiera la cirugía convencional y la cirugía laparoscópica, y por eso el robot ayuda bastante ahí. Pero hay Y, otras especialidades que realizan cada vez más. y tenemos colegas ginecólogos que aquí. Ginecólogos se entrenaron en un inicio, pero no lo han continuado. Pero cirujanos generales sí, tenemos varios. Esa era la otra pregunta que yo iba a tirar. Sí. Si en algún momento íbamos a ver un ginecólogo aquí Es cuest- operando por cirugía robótica. yo creo que es cuestión de que alguien diga, bueno, yo me voy a poner a eso, como lo hice yo, vamos a ponernos a eso y vamos a seguir
hasta que lleguemos o choquemos, una de las dos, pero no pararse. Eh, Hay un punto básico que tú lo explicaste, que es con la cobertura. Sí. Eh, ¿Qué nos falta aparte de eso para seguir avanzando en esta técnica que ya tú explicaste muy bien las ventajas, los beneficios que nos da esta técnica? ¿Qué nos falta? Yo diría que más integración y entender que podemos ofrecer a nuestros pacientes un procedimiento que aunque no lo realicemos nosotros, si el paciente se beneficia, pues también nos beneficiamos nosotros. En mi caso, yo lo que les digo a los colegas es, ustedes llevan al paciente, no es que el paciente me lo envíen y yo me quedo con él. No, ustedes llevan a su paciente, acompañan a su paciente y le dan seguimiento a su paciente. El paciente que confía en un médico no tiene por qué cambiar. Es simplemente que entienda que, bueno, si el paciente quisiera acceder a esta técnica, ¿por qué negársela? Vamos a ayudarlo, vamos a llevarlo, nos ponemos en contacto, se realiza la cirugía, el paciente regresa con su urólogo y se da su seguimiento y sigue siendo su médico de cabecera. Entonces yo diría que aparte de lograr la cobertura y mayor acceso a la cirugía, pues la integración de los colegas a ofrecerle el procedimiento a sus pacientes. Y también entrenar más personal, no solamente el médico, como tú hablas Definitivamente, ahorita, el técnico, el instrumentista que se especialice en Da Vinci. definitivamente. Y más Da Vinci también. Viendo a Fernanda que se conectó, me surgió una pregunta. ¿La edad contraindica esta cirugía? No, Esta no, técnica, perdón. no de por sí la edad. La edad puede contraindicar la necesidad de cirugía del paciente, pero no Ya, la técnica. La ok. técnica la contraindica, pues, lo que ya hablamos, pero no la edad. Vayan haciendo sus preguntas, que estamos terminando ya. Yo entiendo que hemos abordado lo básico. Ya sabemos que contamos con el servicio, ya sabemos con las ventajas que ofrece esta técnica, sabemos quiénes componen el equipo, sabemos que no es que Marco está en una habitación y el paciente está en quirófano, o sea, el Es cirujano en este caso está ahí con su equipo completo. al lado del Sabemos que, paciente. sabemos que el paciente tiene una evaluación previa, que ya se ha discutido el caso previamente con el equipo médico, que el equipo médico no se reduce de personal por esta Exacto. técnica. Yo entiendo que hemos abordado varios temas, desde qué tiempo lo tenemos aquí, cuáles procedimientos se pueden hacer, cuáles procedimientos no son pertinentes hacerlo mediante esta técnica, que lo que sigue, lo que debemos de hacer, que es lograr la cobertura por Así el es. plan básico y que sobre todo dar a conocer a los diferentes colegas que esta técnica la tenemos y que el paciente se beneficia. Así es. Eso, yo entiendo que ese es el mensaje que debemos darle. Y también a los que te siguen, que son quizás médicos generales, empezando, estudiantes de medicina, pues yo le diría que si usted tiene la paciencia y la persistencia, pues puede lograr muchas cosas y que no piense que tienen que irse fuera del país necesariamente para lograr ser un profesional exitoso, inclusive un profesional que pueda innovar dentro de su área. Entonces, aquí la mayoría, usted agarra una clínica y se para frente al directorio clínico y va a ver que la mayoría de los especialistas que están en ese directorio son graduados de este país. Entonces, pues alentarlos a eso. Sí, sí, yo digo, y cada vez que tengo la oportunidad de decirlo, yo siento mucha admiración por Marcos. Somos de la misma generación, nos conocemos de hace mucho tiempo, pero él sabe muy bien que yo siempre resalto mi admiración por él porque yo sé eh, de dónde viene, sé la calidad de ser humano que es, sé la calidad de profesional que es, y yo siempre resalto mi admiración por Marcos, a pesar de que somos pana Así es. full. Casi hermano. Sí, Marcos, Rivales de basquetbol, pero no importa. no, pero eso son cosas de la vida. Marcos es una excelente persona y un excelente profesional. Y sí, eso es muy, muy cierto, lo que tú acabas de decir. Incluso hay una generación que es la de nosotros que ha venido marcando
una línea muy importante, con mucha trascendencia, sin avasallar, sin querer desplazar a nuestros profesores. Así es. Hemos logrado la confianza de ellos, la aceptación de ellos y gracias a Dios hemos logrado muchas cosas en base a un trabajo con ética. Así O sea, hay es. excepciones, no vamos a decir que no, pero sobre todo Ya. con nuestra preparación, que somos de aquí, del Cabral. Y Así los que es. son de la capital también son buenos. Nuestra generación se podría decir que es una generación muy buena. Así es. Así es. Yo, aparte de destacar que la amistad que tenemos es, como tú dices, de mucho tiempo, y que lo mismo que tú dices de mí, lo mismo puedo corroborar yo perfectamente igual. Y sí, pues destacar que la generación de nosotros pues ha logrado tener ha logrado llegar a cierto posicionamiento. Está hablando. Ahora yo voy. Ahí llegaron, Hasta ahí llegó el conversatorio. ahí Ahora llegaron. voy. Marcos, darte las gracias. ¿Dónde podemos contar con tus servicios? Gracias. Sí, bueno, yo estoy en el Hospital Metropolitano de Santiago, en el HOMS, consultorio 521. Síganme en mi usuario, en mis redes sociales, ahí están mis contactos, correo electrónico, el teléfono 809-628-2885. Y pues me reitero la orden, no solamente para los pacientes, sino también pues para los colegas, los estudiantes de medicina, los médicos generales que ya llegó el público, los médicos generales que quisieran tener alguna, pues, preguntar algo acerca de cómo se hace urología, pues esto. Bien, darte las gracias. Saludo a los pequeñines que están por ahí. Aquí anda Decirle ya. que este video va a estar colgado en nuestra cuenta de Instagram y también en nuestro canal de YouTube. Marcos, gracias y seguir con el éxito. Gracias por la invitación, un placer, ¿eh? Un abrazo, man. Bye, Nos vemos pronto. gracias. Gracias a todos. Bye.